a repasar un poquito lo que es la anatomía glomerular. Nosotros acá tenemos un esquema, ¿sí? Tenemos el glomérulo, que es la primera porción de la nefrona. Sabemos que está revestido el mismo por un epitelio simple plano, que este sería la cápsula de Bowman, ¿sí? Que se continúa con el túbulo contorneado proximal. Dentro de lo que vendría a ser la cápsula de Bowman, nosotros vamos a hallar el ovillo glomerular. Ese ovillo glomerular está formado por los capilares, ¿sí? Primero la llegada de la arteriola aferente, que se divide en capilares glomerulares, capilares fenestrados, ¿sí? Que después se vuelven a formar en la arteriola eferente, que vendría a ser el sistema porta que tenemos a nivel renal, ¿sí? Después tenemos las células mesangiales, que se llaman células mesangiales porque meso significa medio y angium vasos, porque están entre medio de los vasos, y son las que forman el sostén y la matriz extracelular a nivel del ovillo. Después tenemos la membrana basal glomerular que rodea los capilares y por fuera el epitelio visceral que está formado por los podocitos. Estos podocitos que emitían prolongaciones llamadas pedicelos y junto con la membrana basal glomerular y el capilar fenestrado forman la barrera de filtración. Y ustedes recordarán muy bien que, por fisiología, que para que haya un correcto funcionamiento del riñón, tiene que haber un correcto funcionamiento de la barrera de filtración. ¿Sí? Bueno, en la histología, lo que vemos acá en el esquema es lo que vemos acá al microscopio. ¿Sí? La cápsula de Bowman, el espacio urinario, cómo se continúa con el túbulo contorneado proximal, el ovillo, y dentro del ovillo tenemos acá las luces capilares, ¿bien? Por acá podemos llegar a encontrar, a ver, con mucho cariño, esta célula que está dentro de la luz, es una célula endotelial. Este cúmulo de células con citoplasma eosinófilo son células mesangiales. Y si vemos con mucho cariño este sector, donde tenemos un núcleo por fuera del capilar, esto es un podocito. ¿Bien? Esto es lo normal. Nos quedamos con esta imagen porque lo vamos a ver alterado ahora y tenemos que recordar cómo se ve normal y cómo se ve cuando tiene una noxa, ¿sí? Que lo afecta. ¿Qué pasa? En la patología glomerular hay tres pilares para hacer un diagnóstico. La histología, que es lo que nosotros vemos al microscopio óptico. La inmunofluorescencia, que ustedes la habrán escuchado seguramente ya en microbiología porque se suele utilizar para hacer el diagnóstico directo de sífilis. Bueno, la inmunofluorescencia también se utiliza acá en la glomerulopatía y es un pilar muy importante. Y por último, la microscopía electrónica, que algunas imágenes vamos a ver. ¿Sí? Esto es una foto con microscopía electrónica donde podemos ver las luces capilares. ¿Sí? Esta es una luz capilar, acá tenemos un eritrocito. Esta es otra luz capilar, acá tenemos la célula endotelial. Bien, por fuera tenemos la membrana basal, que es esta línea oscura. Y acá tenemos un podocito, que es la célula epitelial visceral, que emite las prolongaciones que son los pedicelos, todas estas vellosidades que se ven acá. Y los tres forman la barrera de filtración, que a mayor aumento en microscopía electrónica se vería así. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda de lo que es básico, histológico? Bueno, voy a considerar que no. Bueno, vos agarrás el Robbins, abrís el capítulo del riñón y te tira todas las manifestaciones clínicas que hay. Azoemia, uremia, etc. Bueno, cuando hay patología glomerular, nosotros nos tenemos que enfocar principalmente en dos síndromes, el nefrítico y el nefrótico. Porque si clínicamente lo sabemos distinguir, ya se nos facilita mucho el diagnóstico, ¿sí? Después hay otra cosa que dice el Robbins, que es la hematuria y proteinuria asintomáticas. Y esto se los digo yo hoy, se lo van a repetir en cuarto año y después en quinto año. No existe hematuria y proteinuria asintomática. Siempre que un paciente tenga algo de esto, hay que buscar la causa. Y si no hay una causa subyacente, recién ahí podemos decir que fue algo aislado, no asintomático. ¿Bien? Bueno, este cuadrito lo tiene el último Robbins, que me encantó, que habla de la clínica. Cuando vemos síndromes glomerulares, tenemos el síndrome nefrótico, que se caracteriza por proteinuria, hipoalbuminemia, hiperlipidemia y un edema generalizado, un edema grave, ¿sí? Que en algunos casos llega a ser anasarca. El síndrome nefrótico puede estar causado por enfermedades renales primarias, que son la enfermedad por cambios mínimos, la nefropatía membranosa,
O también se puede ver en enfermedades sistémicas que afecten al riñón, como ser la diabetes. El síndrome nefrítico, que se caracteriza por hematuria, una proteinuria leve, fallo renal que se manifiesta como oliguria o anuria e hipertensión. Este síndrome se puede ver en lesiones renales primarias, como ser la glomerulonefritis postinfecciosa o también conocida como post-estreptocóxica, y en las glomerulonefritis rápidamente progresivas. ¿En qué patologías sistémicas podemos llegar a ver un síndrome nefrítico? Bueno, el libro nos da como ejemplo el lupus. Yo no usaría como ejemplo el lupus porque el lupus puede ser polisintomático. Pero un ejemplo sistémico sería el púrpura de Schönlein-Henoch, que es una vasculitis por IgA que se manifiesta sistémicamente y afecta a veces al riñón. La falla renal aguda se caracteriza por una pérdida abrupta de la función renal, donde el paciente presenta ausencia de orina o oliguria. La falla renal aguda se ve en la lesión tubular aguda y en la microangiopatía trombótica, que las microangiopatías trombóticas forman parte, por ejemplo, de una enfermedad que ustedes a lo mejor escucharon, que es el síndrome urémico hemolítico, que se ve con frecuencia en pediatría, ¿sí? Bueno, el síndrome urémico hemolítico genera una MAT, y la MAT es lo que hace la falla renal. Y bueno, la enfermedad renal crónica, que es una falla renal progresiva con un descenso del filtrado glomerular. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bien. Bueno, nos quedemos bien con lo que es síndrome nefrítico y nefrótico y cuáles son sus manifestaciones, porque no lo vamos a volver a repetir porque se hace muy pesado si no. La patogénesis de la lesión glomerular se puede dar por mediadores inmunitarios y no inmunitarios. Los mediadores no inmunitarios los vamos a dejar afuera, porque los más importantes que tenemos que saber son los inmunitarios. Y dentro de esos dos de los inmunitarios, tenemos el depósito de inmunocomplejos y la reacción de linfocitos T. ¿Qué era un inmunocomplejo? La asociación de un antígeno con un anticuerpo. Muy bien, ¿y en qué tipo de hipersensibilidad se ve? Tipo 3. Bien, perfecto. Bueno, los depósitos inmunocomplejos son los principales que van a desencadenar lesión a nivel glomerular, y lo vamos a ver mucho ahora, ¿sí? Y existen dos tipos de inmunocomplejos, los circulantes y los que son in situ. Circulante significa que esta unión antígeno y anticuerpo se forma en la sangre y después se deposita en el riñón. In situ significa que se forma directamente en el riñón. ¿Por qué? Porque primero llega el antígeno, que puede ser endógeno, propio nuestro, o puede ser exógeno, es decir, algún antígeno, un microorganismo que quedó previo ahí rodando, impacta en el órgano y después viene el anticuerpo preformado, llega al riñón y forma el complejo antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Por otro lado, otro mediador inmunitario que nos nombra el libro son los depósitos de anticuerpo antimembrana basal glomerular. Esta es una hipersensibilidad de tipo 2 y se ve en la enfermedad de Goodpasture. Bien, la diferencia de la hipersensibilidad de tipo 3 y tipo 2 es que en tipo 3 se forma este complejo y en la tipo 2 el anticuerpo viene y señaliza la proteína, no se une. La señaliza y dice, bueno, ahora venimos a destruir esto, y ahí se desencadena todo el proceso inflamatorio y hace un quilombo. Perfecto. Este esquema está muy bueno para poder diferenciar cómo funciona cada uno. La imagen A e imagen B habla sobre los inmunocomplejos. La imagen A son los inmunocomplejos circulantes preformados que se depositan a nivel de la barrera de filtración. Pueden ser subendoteliales, es decir, cuando se depositan por debajo de la célula endotelial, ¿sí? La célula que está fenestrada, o subepitelial porque se deposita por debajo del podocito. ¿Ok? Y después el in situ, bueno, como dijimos, el antígeno puede ser endógeno o exógeno, impacta primero en el tejido y después viene el anticuerpo y se deposita acá. Los inmunocomplejos se suelen depositar a nivel del glomérulo al azar, ¿sí? No tienen un patrón de uno al lado del otro. Nos quedemos con eso. Y después el depósito de estos anticuerpos antimembrana basal glomerular, lo que hacen es reconocer un antígeno, que es una proteína de la membrana basal, y se deposita uno al lado del otro de forma lineal. ¿Sí?
Y en los tres casos, ¿qué pasa? Aumenta la permeabilidad glomerular, y eso se ve clínicamente como proteinuria, y activan el complemento, lo que produce inflamación, y como sabemos nosotros, la inflamación produce daño del tejido. ¿Sí? Ahora, yo les comenté que habían tres pilares. El tercer pilar es la inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia lo que utiliza es anticuerpos marcados con fluorocromo, que es un anticuerpo que permite que se vea verde, luminoso cuando lo vea al microscopio, que actúa sobre un antígeno. Ese antígeno puede ser otro anticuerpo o una proteína, ¿sí? Y cuando hablamos de inmunofluorescencia hay dos patrones que no se pueden olvidar, pues son los únicos dos que existen. El patrón granular, que es este patrón heterogéneo, donde vemos mayor fluorescencia en ciertos sectores que en otros sectores. El patrón granular es característico de patología por inmunocomplejo, y esto ya se lo tienen que escribir y que les quede claro, porque cualquier patología por inmunocomplejo tiene este patrón cuando les pregunten ustedes. Y después existe el patrón lineal, que el patrón lineal se da en esta patología por anticuerpos antimembrana basal glomerular, que se ve un hermoso patrón homogéneo, perfectamente pintado, y esto es consecuencia de que los anticuerpos se disponen uno al lado del otro, ¿sí? No de forma aleatoria como los inmunocomplejos. Bueno, esta es una imagen de microscopía electrónica donde les muestro luz capilar, membrana basal glomerular, y estos son los inmunocomplejos depositados de forma subepitelial. ¿Sí? Acá estaría el podocito, acá el inmunocomplejo. Y esta otra imagen tenemos la luz capilar, células endoteliales, y todos estos componentes electrodensos son inmunocomplejos subendoteliales. Y estos que ven acá son mesangiales que de vez en cuando se pueden ver, sobre todo en la nefropatía por IgA. Hicimos la introducción. ¿Venimos bien? Bueno, genial. Ahora arrancan las glomerulopatías primarias. ¿Por qué serán primarias? Se le dice primaria porque afectan predominantemente al riñón, ¿sí? Cuando el riñón se ve afectado en una patología sistémica, se le dice glomerulopatía secundarias. Y el ejemplo característico es el lupus y la diabetes, que también vamos a ver hoy. Dentro de las primarias tenemos estas, entre otras, y se los dividí así, ¿por qué? Porque estas tres se manifiestan como síndrome nefrótico. Estas dos como síndrome nefrítico, y la glomerulopatía por IgA es una glomerulopatía que lo que tiene de interesante es que clínicamente varía. Puede ser nefrítico, puede ser nefrótico, puede ser hematuria y proteinuria asintomática, o puede ser directamente que no tenga manifestación renal y el paciente sea hipertenso. Y bueno, la causa puede ser una nefropatía por IgA. Entonces es una glomerulopatía muy interesante que la van a ver mejor el año que viene con la doctora Benítez. Bueno, empezamos con enfermedad por cambios mínimos. Esta es una glomerulonefritis típicamente pediátrica. Se ve entre los 1 y 7 años. Responsable del 80% de los síndromes nefróticos en pediatría y del 20% en el adulto. No se sabe cuál es la causa. ¿Bien? Pero bueno, clínicamente el síndrome nefrótico, proteinuria excesiva, hipoalbuminemia, edema. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes. Si el 80% de los síndromes nefróticos lo hace la enfermedad por cambios mínimos, y viene una madre con su nene de 3, 4 años todo edematizado, le hacemos un estudio de orina y da proteinuria, tiene hipoalbuminemia, sabemos que es una enfermedad por cambios mínimos clínicamente, le hacemos la biopsia. Bueno, la pregunta es no. Si sabemos que es un cambio mínimo, no se le hace la biopsia a un bebé o a un pediátrico porque es un procedimiento cruento, ¿sí? Lo que se hace es tratarse con corticoides. Si tiene una buena respuesta, listo, perfecto, se hizo el diagnóstico, se trató. Pero ¿qué pasa ahora? Si ese bebé o ese pediátrico vos le das el tratamiento y no responde, ahí sí se indica la biopsia, ¿sí? Pero en primera instancia nunca.
Por otro lado, siempre que haya un adulto con un síndrome nefrótico, vos lo biopsiás, porque ya las causas son variadas. Ese es un concepto que se los quería dejar. Se llama enfermedad por cambios mínimos, porque cuando vos haces la biopsia y ves a la microscopía óptica, el glomérulo está normal. Vos no ves ningún cambio. Entonces, eso es lo característico. Para vos hacer un diagnóstico de cambios mínimos, tenés que pedir microscopía electrónica. ¿Sí? Y lo que vos ves acá es la luz capilar, tenemos un eritrocito en el centro, membrana basal, el podocito y esto. Se borraron los pedicelos, ¿sí? Esto es lo característico, esto es el diagnóstico, pero lo que no se sabe hoy en día y es lo que se discute es si el borramiento de los pedicelos se produce primero o la proteinuria produce el borramiento de los pedicelos. ¿Por qué? Porque todas las glomerulopatías que tengan síndrome nefrótico tienen fusión o borramiento de los pedicelos. Eso es lo que no se sabe. Pero bueno, así se hace el diagnóstico de cambios mínimos. Bueno, vamos con la nefropatía membranosa. ¿Alguna duda con cambios mínimos? Bueno, perfecto. Vamos con una nefropatía membranosa. Esta es la causa más frecuente de síndrome nefrítico por glomerulopatía primaria en el adulto. Perdón, esta es la causa más frecuente de síndrome nefrótico por glomerulopatía primaria en el adulto. Se ve en un 25 a 30% de los casos, no es frecuente en pediatría y puede ser primaria, es decir, autoinmune o secundaria. La causa autoinmune se da por la presencia de inmunocomplejos que se forman in situ porque tenemos un antígeno endógeno y el antígeno endógeno es el receptor de la fosfolipasa A2, el PLA2R, ¿sí? Que esto es una proteína que se ubica en el podocito. Entonces estamos ante una glomerulopatía por inmunocomplejos acá. Puede ser secundaria, sí, a cánceres o neoplasias como ser los linfomas, a infecciones, sí, hepatitis B crónica, enfermedades autoinmunes, se la ve en el lupus en una de sus clasificaciones, y a fármacos. Bueno, acá tenemos un glomérulo con una tinción de PAS, que el PAS se utiliza para ver la membrana basal glomerular. Y la nefropatía membranosa se caracteriza por un engrosamiento de la membrana que nosotros podemos ver cómo estas membranas de los capilares se encuentran engrosados. Esto no es normal, no se relaciona con lo que vimos, ¿sí? Esto es un glomérulo que no tiene infiltrado inflamatorio, que lo único atípico que tiene es el engrosamiento de la membrana basal, ¿sí? Acá podemos ver un cúmulo de células mesangiales, acá podemos ver un podocito, por ejemplo, este es otro podocito. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? En la histología renal se utiliza otra tinción, que es la metelamina de plata, que la metelamina de plata ayuda a hacer este diagnóstico, ¿sí? Porque la plata lo que tiñe es de negro el colágeno y sirve para teñir las membranas basales también. Y acá vemos cómo se tiñe la membrana basal del capilar perfectamente. ¿Y qué tiene de característico la nefropatía membranosa? Que cuando vos haces la metelamina de plata se ve esta estructura acá, que es lo que se llama spikes o espina, que ves ciertas puntitas que se tiñen de negro, que eso es membrana basal, y ciertos sectores que no están teñidos, que eso lo que te dice es que hay presencia de inmunocomplejos. Claro. ¿Cómo lo confirmo yo? Con una inmunofluorescencia. Y si yo hago una inmunofluorescencia, ¿cómo lo vería? ¿Granular o lineal? Y granular porque son inmunocomplejos. Muy bien, perfecto. Estoy escuchando súper bajo, así que voy a cambiar. Espérame un segundo. Select speaker acá. Perfecto, se ve granular. Entonces, si nosotros después hacemos la microscopía electrónica, esperen que les hago zoom, acá tenemos el patrón en spike, ¿sí? Y si hacemos la microscopía electrónica, vemos la membrana basal engrosada y a su vez veríamos los inmunocomplejos, uno al lado del otro, separados por un poco de membrana basal que intenta rodearlos. Entonces, lo que vemos al microscopio óptico con tinciones de rutina, se ve también en la microscopía electrónica. Entonces, no es necesario en este caso hacer microscopía electrónica. Porque primero que nada la microscopía electrónica es carísimo. Muy bien. ¿Hasta ahí venimos bien? Yo voy a suponer que sí.
Glomerulosclerosis focal y segmentaria. Bien, glomerulosclerosis. ¿Esto qué significa? Esclerosis, es decir, fibrosis de los glomérulos, focal, que afecta menos del 50% de los glomérulos, y segmentaria, que afecta un segmento solamente del glomérulo. ¿Bien? Bueno, se manifiesta con un síndrome nefrótico. Rara vez este patrón se va a manifestar con un síndrome nefrótico. Lo más frecuente es que se termine diagnosticando por una proteinuria asintomática. ¿Sí? Hoy en día, la glomeruloesclerosis focal y segmentaria no es una enfermedad específica, no es una glomerulopatía primaria, sino que es un patrón de lesión. Es una morfología que nosotros podemos ver al microscopio. La inmunofluorescencia es negativa generalmente, porque no siempre está causada por alguna enfermedad, por inmunocomplejos o anticuerpos. ¿Sí? Por ahí la pueden causar otras enfermedades como ser la obesidad, la hipertensión, un paciente monorreno que no esté bien controlado. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso es un patrón de lesión, es decir, se puede ver manifestado en pacientes con otras enfermedades sistémicas. La biopsia puede dar falso negativo. Si alguien me dice por qué cree que puede ser falso negativo, es un crack. Con lo que dije, más o menos podríamos sospecharlo. Porque si es focal, por ejemplo, puedes biopsiar en otro ¿Por qué, lado perdón? que no esté porque si es focal, por ejemplo, la glomerulosclerosis, puede ser que no estés mirando el lugar donde justamente está fibrosado o nada que ver. Muy bien, esa es la respuesta. Como es focal, y no escucho nada de la pantalla, como es focal puedo estar punzando un sitio que los glomérulos sean normales. Entonces, si yo tengo alta sospecha de que el paciente tiene lesión renal y me salen los glomérulos normales, tengo que volver a punzar, ¿sí? Perfecto. Bueno, ¿cómo se ve a la microscopía óptica? Acá tenemos un glomérulo, hematoxilina eosina, este sería el glomérulo acá, y tenemos una fibrosis en un segmento solamente del glomérulo, ¿sí? Y acá tenemos todavía ovillo capilar funcionando. Puedo hacer otra tinción para ver si es fibrosis o no. Puedo usar PAS, puedo usar tricrómico de Mason, que sería lo más recomendable. Y acá confirmamos con el PAS este sector, este segmento fibrosado. ¿Qué pasa? La fibrosis se produce por un incremento en la matriz extracelular, que la matriz extracelular la producían las células mesangiales. ¿Sí? Si se fibrosa parte del ovillo, significa que una gran cantidad de capilares se ocluyen. Al ocluirse menos capilares, esa nefrona filtra menos, entonces hace laburar más a otra nefrona. La otra nefrona va a tener que hiperfiltrar. Esto está haciendo una especie de adaptación. Si esa hiperfiltración no se corrige, ya sea con algún fármaco o algo, eso va a conllevar que en algún momento esta nefrona se lesione y se lesione otra, y de a poco vas teniendo pérdida de la función renal y puede llevar a una enfermedad renal crónica. ¿Sí? Tan simple como eso. Perfecto. Bánquenme un segundo, pues no los escucho cuando me hablan. Esperemos que ahí se escuche un poco mejor. Bueno, vamos con las glomerulonefritis que producen síndrome nefrítico. Hasta acá, ninguna duda. Bueno, me alegro entonces. Vamos a hablar de la vedette de los síndromes nefríticos, que es la glomerulonefritis postinfecciosa. ¿Ustedes ya vieron en microbiología el Streptococcus pyogenes? Ya lo vieron. Bien. Bueno, perfecto. En la mayoría de los casos, esta glomerulopatía se da post-infección por Streptococcus pyogenes. ¿Sí? Pero puede ser post-infección cualquier cosa. La puede generar cualquier microorganismo, una rubiola, una varicela, un estreptococo, un estafilococo. Lo más frecuente es verla post-Streptococcus pyogenes o beta hemolítico del grupo A. Es una glomerulopatía por inmunocomplejos, que estos inmunocomplejos principalmente se depositan a nivel subendotelial, generan el proceso inflamatorio y después se hacen subepitelial. ¿Sí? Se manifiesta como síndrome nefrítico, frecuente en los niños de 5 a 15 años.
Si un paciente mayor tiene una faringitis estreptocóxica y se trata, es raro que haga una glomerulonefritis postinfecciosa. El pronóstico de esta glomerulonefritis es muy bueno, solamente el 1% de los casos evoluciona a una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que ese es un pronóstico desalentador. Bien, bueno, ¿qué es lo que pasa? Viene el pediátrico y la mamá va primero al clínico porque le duele la garganta, le abrimos la boca y presenta 2 amígdalas así llenas de placa. ¿Qué hacemos? Muy bien, le hacemos un exudado. ¿Para qué le pedimos? ¿Cultivo o le podemos hacer el strep test? ¿Sí? Si da el strep test positivo, lo tratamos. El tratamiento es la penicilina. Si le da síntomas gastrointestinales, la penicilina se lo cambias a amoxicilina. ¿Sí? Si es alérgico a las penicilinas, un macrolído. Bueno, lo tratás al paciente, perfecto, mejora, su vida vuelve a ser feliz. 2 semanas después, la madre vuelve a la consulta. Che, mi hijo a las mañanas cuando se levanta tiene edema, tiene como un edema leve en la cara, sobre todo acá en la región de los párpados, ¿sí? Vos vas, le medí la presión, está hipertenso, le hace un análisis de orina, te aparece hematuria, listo, hizo una glomerulonefritis postinfecciosa. ¿Lo punza? Muy bien, Víctor, me hiciste que no lo punzás, no lo punzás, porque es un bebé, vos ya sabés que la causa es esta, listo, lo tratás, si tiene hipertensión le das un IECA, un enalapril por un tiempo y después evolucionan muy bien, se recuperan, ¿sí? Pero en caso que sea un paciente adulto, capaz que tiene una hepatitis B, bueno, sí, yo te tengo que punzar. Y cuando te punzo me encuentro con esto. Esto es un glomérulo hipercelular. Este patrón se denomina patrón proliferación endocapilar y se caracteriza por proliferación de células endoteliales, células mesangiales y un infiltrado inflamatorio a predominio de neutrófilos. ¿Sí? Yo acá veo, esto es una proliferación mesangial, probablemente, bueno, este sector sea a lo mejor una proliferación endotelial, eso es más difícil de verlo, pero acá, si vemos estas pequeñas celulitas, todo esto es infiltrado inflamatorio, ¿sí? Que si yo hago el análisis de orina y veo el sedimento urinario, voy a ver leucocitos en la orina, ¿sí? Perfecto. Y piuria también, pus, puedo llegar a ver. Bueno, si le hago una inmunofluorescencia, como ustedes ya me dijeron, se vería un patrón granular, porque es una glomerulopatía por inmunocomplejos. Bueno, vamos con la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esta puede ser un poco complicada, esta glomerulonefritis, porque tiene sus divisiones. ¿Qué pasa? En realidad esta glomerulonefritis no se manifiesta con síndrome nefrítico nefrótico. Se manifiesta como una insuficiencia renal aguda, o también se le dice hoy en día lesión renal aguda, asociada a características del síndrome nefrítico. Puede tener una anuria tremenda o una oliguria con proteinuria, hematuria, hipertensión, pero no es un síndrome nefrítico, es una falla renal. Bien, son glomerulonefritis con proliferación extracapilar, al revés de lo que vimos antes. Ahora no va a proliferar lo que estaba en el ovillo, va a proliferar lo que lo rodeaba, la cápsula de Bowman. ¿Sí? Y forman semilunas. El diagnóstico es complejo, porque vos tenés que hacer una buena anamnesis, tenés que hacer un análisis de orina, tenés que hacer pruebas serológicas para buscar ciertos anticuerpos y obviamente la biopsia renal. Hay 3 tipos de glomerulonefritis rápidamente progresiva. La tipo 1, que es por los anticuerpos antimembrana basal glomerular, que vimos allá al principio, que es una hipersensibilidad de tipo 2, que esta puede estar limitada al riñón o puede hacer el famoso síndrome de Goodpasture, que es falla renal por glomerulopatía rápidamente progresiva y hemorragia alveolar, ¿sí? Que la hemorragia alveolar se manifestaría como hemóptisis, tos con sangre. Después tenemos las glomerulonefritis rápidamente progresivas tipo 2, que es toda glomerulopatía por inmunocomplejos que tenga este patrón, es una tipo 2, ¿sí? IgA, membranosa, lupus.
postinfecciosa, que dijimos que en el 1% de los casos se manifestaba así, etc. Y después la tipo 3 es la pausa inmunitaria, porque a nivel del glomérulo no tengo ni un anticuerpo ni un inmunocomplejo, ¿sí? Suele estar asociada a las vasculitis sistémicas o causas idiopáticas que realmente yo no te pueda decir cuál es la causa. ¿Se entendió esa diferenciación de los tres tipos? Perfecto. Bueno, acá tenemos una biopsia teñida con paz y tenemos dos glomérulos. Acá tenemos el ovillo, lo vamos a hacer un poquito más de aumento, así se ve mejor. Acá tenemos el ovillo glomerular que está conservado, no hay ninguna alteración. Pero tenemos toda esta cantidad de células, miren, todo esto es, perdón, es el glomérulo, todo esto. ¿Sí? Y tenemos todas estas células que proliferan, que son células de la cápsula de Bowman, células epiteliales parietales, y forman semilunas, que acá se ve mejor la semiluna. Esto progresa rápidamente y te hace una caída de la función renal abrupta. Entonces se tienen que diagnosticar rápido, se tienen que tratar rápido. Si es una tipo 1, le vas a hacer plasmaféresis. Si es una tipo 2, va a intentar meterle corticoide y frenar ahí el proceso inflamatorio y proliferativo, entre otras cosas. Lo mismo si es una tipo 3. Yo les dije al principio, el riñón se estudia con sus 4 componentes, pero en general se ven afectados todos. Acá vemos afectado el glomérulo, acá vemos un infiltrado inflamatorio estromal, tremendo, crónico, y acá vemos atrofia de los túbulos. Estos túbulos no deberían estar así. Los túbulos deberían estar así, back to back, espalda con espalda. Bueno, esto es patológico, ¿sí? Esto es atrofia tubular. Ahora yo quiero saber qué glomerulopatía es. Y le hago una inmunofluorescencia y me da un patrón lineal. ¿Cuál va a ser de las tres? Denme con el gusto y díganmelo, por favor. Y va a ser la tipo 1 porque va a ser por anticuerpos. Perfecto, va a ser la tipo 1, que era una hipersensibilidad de tipo 2 y que tenía un depósito de estos anticuerpos lineal uno al lado del otro. ¿Sí? Muy bien. Glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 1. Se me secó la garganta. Bueno, eso serían las glomerulopatías primarias. No tenemos ninguna duda, nada que preguntar, quedó todo claro. Bueno, perfecto. Vamos a ver las dos glomerulopatías secundarias más frecuentes. La nefropatía diabética y la nefropatía lúpica. ¿Ustedes ya vieron lupus? Hay una opinión dividida. ¿Se vio lupus o no se vio lupus? Cuando vimos trastornos de Sí. inmunidad lo vimos. No sé si lo vamos a ver de vuelta, pero No, entonces ya lo vieron en el capítulo 5. Ya está. Bien, por escándalo. La enfermedad que más afecta al riñón es la diabetes. Escándalo, ¿sí? Por eso es muy importante que los pacientes diabéticos estén bien controlados. Bien. La nefropatía diabética se suele manifestar 10 a 20 años después de que el paciente es diagnosticado de la enfermedad. ¿Sí? Obviamente 10 a 20 años en un paciente que fue diagnosticado y no fue tratado correctamente. Bueno, la patología se da a consecuencia de esta exposición persistente a niveles elevados de glucosa en sangre, porque la diabetes es una patología que tiene alterada el metabolismo de la glucosa. Y clínicamente se manifiesta con un incremento progresivo de la proteinuria. Bien, capaz que no te da un síndrome nefrótico clínico, pero bueno, está asociado principalmente con la proteinuria. Y nosotros tenemos que empezar a abrir los ojos en esta nefropatía cuando la albuminuria supera los 300 miligramos día. ¿Sí? Ahí lo tenés que tratar, porque si vos lo tratás correctamente, la enfermedad la prevenís. Los pacientes no tratados terminan siendo la principal causa después de enfermedad renal crónica.
A nivel renal vamos a ver lesiones glomerulares, vasculares e intersticiales. Las lesiones glomerulares en la nefropatía diabética se dividen en 4 clases. Primero se ve el engrosamiento de la membrana basal glomerular y engrosamiento de la membrana basal de los túbulos. Después, en la clase 2 hay una expansión mesangial. En la clase 3 está la esclerosis nodular, con los nódulos de Kimmelstein y Wilson, que es lo patognomónico de esta enfermedad. ¿Sí? Si alguien les pregunta qué, no sé, estructura histológica es patognomónica de la nefropatía diabética, los nódulos de Kimmelstein y Wilson. Y la clase 4 ya es la glomeruloesclerosis avanzada, es la fibrosis del glomérulo. A nivel vascular vamos a ver la hialinosis arterial y a nivel intersticial vamos a ver fibrosis intersticial y atrofia tubular o en algunos casos pielonefritis crónica. Bueno, vamos a ver unas imágenes. Esta primera imagen con hematoxilina eosina. Ya de lejos nomás podemos ver que la membrana de la cápsula de Bowman está engrosada. ¿Sí? Esta es una arteriola, no sabemos si la aferente o eferente, y presenta hialinosis. ¿Sí? Y a nivel del ovillo tenemos proliferación mesangial, que eso formaba parte de la clase 2, pero nos encontramos con este nódulo, y este es el nódulo de Kimmelstein y Wilson. Entonces esta nefropatía es una clase 3. Esta es otra imagen con PAS, que el PAS sirve mucho para ver las membranas basales. Y vemos el engrosamiento de la cápsula, de la membrana de la cápsula de Bowman, el engrosamiento de la membrana de los túbulos. Vemos la proliferación mesangial y vemos acá el nódulo de Kimmelstein y Wilson. Y esto es una hialinosis arterial tremenda. Que la hialinosis es el depósito de proteínas a nivel de la pared, ¿sí?, del vaso, lo que hace que incremente la pared y obstruya la luz. Y si obstruye la luz, hay disminución del aporte de sangre. Eso lleva a la isquemia, y la isquemia, muerte. ¿Sí? Perfecto. Y por último tenemos una clase 4. Esto es una esclerosis total del glomérulo. Esta nefrona no sirve más. En el fondo también podemos ver todo un infiltrado inflamatorio. ¿Bien? Y esto es necrosis coagulativa, son células fantasmas. Los túbulos murieron, se necrosaron. Perfecto. Hasta ahí nefropatía diabética. ¿Estamos? ¿Se entendió? Bueno, Cayo otorga. Nefritis lúpica. El lupus es una enfermedad autoinmune, bueno, que tiene hallazgos clínicos variados y ninguno permite predecir ante qué tipo de nefropatía lúpica nos encontramos. Entonces, cualquier paciente con lupus, tenga la edad que presente alteración de la función renal, se le hace una biopsia, ¿sí? Se le hace una biopsia. Acá ya no si es pediátrico o cruento, no importa. Se hace biopsia. El diagnóstico se basa en la biopsia. Y tiene algo característico que es el patrón Full House, que ahora les voy a decir qué es. Tiene 6 clases la nefritis lúpica. ¿Sí? No voy a nombrar todas. Lo único que les quiero decir es que la más frecuente y la de peor pronóstico es la tipo 4, que es la proliferativa difusa. ¿Bien? Difusa porque afecta más del 50% de los glomérulos. Y bueno, esta es una imagen donde vemos en la imagen A una glomerulopatía que en este caso sería ya más una esclerosante avanzada, combinada con proliferativa. ¿Sí? Es como una especie de semiluna que está ocluyendo el glomérulo, pero tiene el patrón Full House, que lo que dice el patrón Full House es que cuando vos le haces inmunofluorescencia, nosotros recordamos que el lupus es una enfermedad por inmunocomplejos, entonces tendremos patrones granulares. El patrón Full House dice que cuando vos le haces inmunofluorescencia da positivo para todo, IgG, IgM, C3, C4, y el característico del lupus en la inmunofluorescencia es el C1Q. No importa que lo sepan, pero sí sepan que se da todo positivo, ¿sí? Y bueno, fin, pero fin de las glomerulopatías, ¿sí? Acá glomerulopatías. Ahora vamos a ver, ¿están bien? ¿Cómo andan de pilas? Pues tenemos que ver unos 10 diapos más de otro tema. Sí, no hablan nada ustedes. Vamos bien, vamos bien. Estamos bien, ok.
Ahí pongo el otro power. A ver, ¿alguien puede hablar ahora? Porque quiero ver si escucho mejor. Hola, hola, ¿ahí se escucha? ¿Se escucha? A ver, decime una vez más, hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, sí, se escucha, se escucha. Muchas gracias. Pero se escucha por acá. Perfecto. Vamos con... ¿Cómo se hace? Bien. ¿Se ve el power? Sí, profe. Perfecto. Se me secó la garganta mal. Tanto hablar. Bueno, ahora vamos a ver todo lo que es patología tubulointersticial. Y capaz que alguito de uropatía obstructiva. Bueno, recién hablamos de la patología glomerular, ¿no? Y yo cuando les dije que hablamos de lesión del glomérulo, lo principal son dos tipos de síndrome, el nefrítico y nefrótico. A través del nefrítico y nefrótico podemos dividir qué glomerulopatía es la que va a aparecer. Bueno, cuando la patología es tubulointersticial no hay síndrome nefrítico o síndrome nefrótico, sino que vamos a ver defectos de la función tubular. ¿Y cómo se manifiesta un defecto de la función tubular? Con la incapacidad para concentrar la orina, con una acidosis metabólica, con defectos en la secreción y reabsorción de iones, que esto está ausente en la patología glomerular. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es la pielonefritis aguda. Bien, que la pielonefritis aguda forma parte de un grupo de enfermedades que son las infecciones del tracto urinario. ¿Ustedes vieron algo ya de las ITU? ¿No vieron nada? Escherichia coli O en sea, vitro. sabemos que hay algunas bacterias que las producen, pero nada más, no vimos nada de mecanismo. Escherichia coli vieron, por ejemplo. Les dijo ya. Bien. Bueno, vamos a hacer una. Antes de hablar de la pielonefritis aguda, hacemos un resumen. Nosotros tenemos las infecciones del tracto urinario. Se dividen en dos tipos. Alta, que es la pielonefritis que vamos a ver nosotros, porque nosotros solo vemos patologías renales. Pero después están las bajas, que son las que afectan a la vejiga, y es la famosa cistitis, que se manifiesta con disuria, polaquiuria, urgencia miccional. Y después está la uretritis. La cistitis en general es por esta colonización de bacterias gram negativas, consecuencia de que alguna bacteria del periné ingresó y penetró la vejiga, que es más frecuente en la mujer joven, podríamos decir, en los bebés, ¿sí? Y en el adulto hombre mayor que pasa la quinta década de vida, porque ya empieza a tener problemas prostáticos, entonces tiene problemas con el chorro en la orina, que la orina es un principal protector para evitar las infecciones del tracto urinario, ¿sí? Entonces, la cistitis relacionada con la Escherichia coli. Uretritis es más frecuente en el hombre y suele ser una causa de infección de transmisión sexual. La uretritis está relacionada al gonococo y a la clamidia, que en el hombre hace uretritis y en la mujer hace patología principalmente en otro órgano, que es el útero. Te suele hacer endometritis o cervicitis, ¿ok? Bueno, vamos con la pielonefritis aguda. Es una inflamación supurativa del riñón y de la pelvis renal causada por una infección bacteriana. ¿Sí? Hay dos vías. La vía ascendente, que es la más frecuente, donde los agentes comunes son la Escherichia coli, el Proteus, el Enterobacter, la Klebsiella, todo lo que serían bacilos gram negativos. ¿Sí? El 85% de los casos es Escherichia coli. Entonces, si la infección la causa otro bacilo, ya decimos que es una pielonefritis atípica, porque lo típico es E. coli. ¿Qué es lo que pasa? Hay una infección de la vejiga. Esa infección se puede dar, por lo que ya hablamos, una colonización de bacterias entéricas, por una mala higiene a nivel de la zona del periné, por una instrumentalización, te pusieron una sonda vesical, te infectaste, por
una cistoendoscopía, te hicieron una fibroscopía, te metieron el fibroscopio por la uretra, te podés infectar, ¿sí? Bueno, se coloniza la vejiga. Lo que tendría que pasar acá es que el paciente tenga síntomas de urinarios bajos, los que les acabo de describir. Para que haya una pielonefritis, las bacterias tienen que llegar desde la vejiga hasta el riñón. Entonces tiene que haber un factor que favorezca. ¿Y qué es lo que favorece? El reflujo de orina desde la vejiga hacia el riñón. Esa orina que refluye lleva las bacterias que están en la vejiga hasta el riñón, lo colonizan y hacen la pielonefritis. Causas de reflujo vesicureteral, bueno, lo dividamos en pediatría, las malformaciones anatómicas de las válvulas urétero-vesicales, ¿sí? Bebé con fiebre que no tiene un foco, le tenés que hacer sí o sí un urocultivo, ¿bien? Porque lo más probable es que haya hecho una pielonefritis. Después, en la mujer embarazada, gracias a, bueno, no culpa en realidad, consecuencia de que tiene el útero agrandado, disminuye o hace presión sobre la vejiga y eso puede favorecer a la hidronefrosis, es decir, al reflujo vesicureteral de orina. Entonces, es probable que sufra una pielonefritis. Por eso, durante el embarazo se hace screening de pielonefritis cada trimestre, ¿sí? En el paciente hombre con hiperplasia prostática benigna, se cierra acá la uretra, ¿bien? La orina se empieza a acumular en la vejiga con orina empieza a ser un cultivo, proliferan bacterias y en un momento la presión de la vejiga le gana al de la válvula y refluye la orina y llega al riñón. Esas son las causas de pielonefritis por vía ascendente. ¿Se entendió? ¿Podés repetir la última, la del hombre con hiperplasia prostática? Bien, perfecto. Nosotros sabemos que la próstata en el hombre está por debajo de la vejiga, ¿sí? Y lo que hace es, tenemos la próstata y en el centro pasa la primera porción de la uretra prostática. Esa uretra prostática, cuando hay hiperplasia prostática benigna, es decir, que la próstata se agranda, se ocluye la uretra. Entonces la vejiga es incapaz de pasar la orina. Se acumula orina en la vejiga, aumenta la presión intravesical. Como no puedo vencer a la próstata, venzo la válvula ureterovesical y hace reflujo. Y aparece el hombre adulto con una pielonefritis. Clínica de la pielonefritis, fiebre, la famosa puño percusión positiva, paciente le haces un golpecito en la espalda y le duele, ¿sí? Y puede haber náuseas y vómitos. Obviamente lo que tiene que hacer, urocultivo, siempre urocultivo. Estudien las orinas, ¿ok? Bueno, y la otra vía de infección mucho menos frecuente es la hematógena. Y la hematógena se da a consecuencia de la bacteriemia. ¿En qué casos podemos tener una bacteriemia? Bueno, por ejemplo, un paciente con una endocarditis bacteriana se desprende una vegetación, impacta en el riñón consecuencia del alto flujo sanguíneo que tiene el órgano, ¿sí? Bueno, ¿existe la posibilidad? Sí, pero con todos los antibióticos que va a tener con el tratamiento de la endocarditis ya lo estás cubriendo. No va a ser la manifestación principal, pero puede pasar. Bueno, morfológicamente se suelen ver un riñón así. Esto es un riñón único que se cortó en el medio y tenemos un corte mariposa. Lo estamos viendo por fuera al riñón. Y en la pielonefritis, la macroscopía se caracteriza por múltiples abscesos. ¿Sí? ¿Qué es eso? Todos estos cúmulos blancos son múltiples abscesos. Esta es la pelvis renal y este es el uréter. Y en la microscopía óptica lo único que tienen que saber ustedes y lo más importante es que la pielonefritis aguda se caracteriza por la tubulitis neutrófila. ¿Qué es la tubulitis neutrófila? Es la presencia de neutrófilos en la luz tubular. Entonces, cuando el paciente le haces un análisis de orina, vos vas a ver leucocitos, ¿sí? O cilindros leucocitarios. Eso habla de que la lesión está a nivel tubular. Y cuando hace la biopsia, porque le tuvieron que sacar el riñón, ves la tubulitis neutrófila. Si sigue avanzando la pielonefritis aguda, bueno, este infiltrado inflamatorio que está en la luz tubular se va al intersticio, pero no mucho más. Las complicaciones agudas de la pielonefritis es la necrosis papilar, que es la necrosis coagulativa de las papilas renales, la pielonefrosis, que es la dilatación de la pelvis renal por presencia de pus, y un absceso perinéfrico, que es un absceso que está entre el parénquima contenido por la cápsula renal. Y hasta ahí pielonefritis aguda. Vamos con la crónica.
Pielonefritis crónica es simple, es consecuencia de repetitivas pielonefritis, ¿sí? Lo más probable por un reflujo vesiculolateral que no se trató, no se curó, no se le dio importancia, y tanto proceso inflamatorio que primero empieza a ser agudo, después es crónico, termina en fibrosis, la vía misma de la inflamación. La pielonefritis crónica se caracteriza por riñones atrofiados, asimétricos, por la presencia de estas cicatrices. ¿Sí? Que acá lo vemos nosotros, tenemos un riñón donde vemos la cara externa, todos estos pozos son cicatrices, y en la cara interna también podemos ver acá una cicatriz, acá otra cicatriz. ¿Sí? Lo que dice el Robbins es que si la pielonefritis es unilateral, es probable que la cicatriz sea simétrica, porque cuando refluye la orina, afecta sobre todo al polo inferior y superior. Bueno, usted quédense con que es asimétrica, atrofia el riñón y termina viéndose más chiquito. Y como hay una inflamación crónica y destrucción del tejido renal, empieza a haber enfermedad renal crónica. ¿Sí? Simple. A la histología nos vamos a encontrar con un estroma, con un infiltrado inflamatorio terrible, sobre todo va a ser crónico, con linfocitos y plasmocitos. A nivel de los glomérulos podemos encontrar glomérulos esclerosados, glomérulos con fibrosis pericapsular, como estos dos, y a nivel de los túbulos, que esto es lo característico de la pielonefritis crónica, es la tiroidización tubular. ¿Qué significa? Que hay atrofia de los túbulos, que nosotros bien sabemos que los túbulos, por lo menos los proximales, deberían ser un epitelio cúbico simple. Bueno, acá se atrofió, se hizo epitelio simple plano, y tiroidización porque se acumula este contenido hialino homogéneo en su luz, que son restos proteináceos, ¿sí? No mucho más. Bueno, ¿preguntas sobre pielonefritis? No, ninguna. Genial. Bueno, la lesión tubular aguda. Si recordamos cuando recién empezó la clase, y yo les mostré un cuadrito naranja del nuevo Robbins, decía que causas de falla renal aguda, una de ellas era la lesión tubular aguda, ¿sí? La lesión tubular aguda, usted tiene que saber esto, se caracteriza por el daño de las células epiteliales tubulares, principalmente se ven afectados los túbulos proximales. Uy, no. Se produce un deterioro agudo de la función renal, que ¿cómo se ve clínicamente? Con una disminución del filtrado glomerular y una elevación de la creatinina en sangre. ¿Ok? La LTA puede ser isquémica cuando hay una menor perfusión del tejido, consecuencia de una hipovolemia, por ejemplo, un shock hipovolémico, o nefrotóxica cuando hay algún medicamento que le hace toxicidad. ¿Sí? Por ejemplo, la gentamicina, que es un antibiótico macrólido. La gentamicina se caracteriza por ser nefrotóxico, entonces siempre que la den, ojo con el riñón. También es ototóxica la gentamicina. Bueno, esta es una LTA por fármacos. ¿Por qué sabemos que es por fármacos? Primero porque vemos alteración de los túbulos, vemos pérdida de las microvellosidades, en algunos casos pérdida de las células, ¿sí? Y a su vez vemos un infiltrado estromal que se caracteriza por eosinófilos, porque cuando la lesión es por un fármaco, se hace una hipersensibilidad de tipo 1. Entonces se llena de eosinófilos el estroma, y eso es lo característico. En cambio, cuando es isquémica, es distinto. Lo que vamos a ver primero es congestión de los capilares peritubulares, ¿sí? Lesión de las células tubulares, con pérdida de las microvellosidades también, atrofia en ciertos sectores, y desprendimiento de las células hacia la luz tubular. ¿Ok? Y también podemos llegar a tener algunos cúmulos de proteínas en la luz. Entonces, por un lado tenemos células muertas, por otro lado tenemos proteínas. ¿Sí? Esta pregunta, recuérdenla, porque la suele hacer la doctora Benítez en cuarto y dice, ¿qué es lo más importante de una lesión tubular aguda para que el riñón vuelva a tener o recuperar su función renal? Lo más importante es que no se dañe la membrana basal del túbulo. Si la membrana basal del túbulo permanece intacta, las células epiteliales se pueden regenerar. Si la membrana basal se rompe, no se regenera. ¿Bien? Perfecto. Bueno, eso es LTA y nos queda lo último, que es la uropatía obstructiva, que
todo bien, pero bueno, no es tanto de anatomía patológica, esto es algo más clínico, que lo van a ver mucho mejor en urología en quinto año. La uropatía obstructiva puede ser, o sea, nosotros sabemos que tenemos en la vía, tenemos los dos riñones, dos uréteres que desembocan en la vejiga. Puede ser unilateral o bilateral, parcial, es decir, que la obstrucción afecta parcialmente al conducto o completa, y puede ser por lesiones intrínsecas o extrínsecas. Causas intrínsecas, los cálculos renales, la vedette. Después tenemos los tumores uroteliales, que es menos frecuente, pero puede pasar, tanto a nivel del uréter como a nivel de la vejiga. Y causas extrínsecas, bueno, el embarazo podría ser una causa extrínseca de uropatía obstructiva. La hiperplasia prostática benigna es una causa extrínseca. Algún cáncer de la región pélvica que se disemine y afecte la región donde desemboca el uréter sobre la vejiga es una causa extrínseca, suele ser una manifestación clínica, por ejemplo, cuando hay un cáncer de cervix avanzado, ¿sí? Y me ha tocado verlo cuando roté por ginecología. Algo a tener en cuenta que cuando la obstrucción es parcial, bilateral, no va a tener clínica porque el paciente va a seguir orinando y no va a presentar anuria u oliguria, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Si vos estudias esa orina, va a ser una orina con alteración en su densidad. ¿Por qué? Porque al haber una obstrucción parcial, favorece el reflujo de orina, la orina refluye al nivel renal y te hace lesión renal, lesión túbulo intersticial, ¿sí? Entonces se puede manifestar de esa manera. Y después, por otro lado, si la obstrucción es unilateral, va a ser asintomática, porque este riñón no va a excretar la orina hasta la vejiga, pero el otro riñón sí. Lo que pasa es que con el tiempo este riñón se va a ver afectado, ¿sí? Su función. Por eso es importante diagnosticarla. La obstrucción crónica produce hidronefrosis, que es la dilatación de la vía urinaria, ¿sí?, hasta la pelvis renal, más atrofia del parénquima renal. Bueno, lo de la obstrucción unilateral ya se los comenté. El diagnóstico es una ecografía o tomografía. Esto es una hidronefrosis con atrofia renal. Acá tendríamos parte de la vejiga. Con este alambre vemos la desembocadura del uréter en la vejiga y vemos toda la vía urinaria dilatada hasta la pelvis, y también hay ectasia calicial. Ectasia calicial significa dilatación de los cálices. Bueno, este es el desenlace final de una uropatía no tratada. Bueno, vamos con la causa principal de la obstrucción urinaria, que es la urolitiasis. Hay distintos tipos de cálculos, los principales son los de calcio, ¿sí?, siendo el más frecuente el de oxalato de calcio. Hay otros cálculos que son los de Struita, que siempre que les digan que hay un cálculo de Struita, ustedes recuerden que son producidos por la infección de una bacteria que se llama Proteus, ¿sí? El Proteus desdobla la urea, alcaliniza la orina y te hace los cálculos de Struita. Después también pueden ser por ácido úrico, que esto se puede ver en un paciente con gota, que es una enfermedad por hiperuricemia, y después de cistina. Claro, yo acá les empecé a decir patologías que producen cálculo. Lo gracioso o el colmo es que la mayoría de los cálculos se producen ante ausencia de factores de riesgo. Es decir, vos puedes tener un cálculo y no tener una patología de base. Probablemente es porque estás deshidratado, porque tu riñón por alguna razón excreta excesivamente calcio, etc. Pero la mayoría de las veces no hay un factor de riesgo. En el 80% es unilateral. Existen algunos casos lo que se llaman cálculos coraliformes, que principalmente son los de Struita. Coraliforme significa que empieza a crecer el cálculo y empieza a adoptar la estructura de la pelvis renal y de los cálices renales, ¿sí?, penetra en el parénquima. Y el cólico renal es la clínica. Paciente que viene con un dolor abdominal, que no puede quedarse quieto, se sienta, se para, camina, se acuesta. ¿Sí? Es un dolor que se irradia del hipocondrio derecho o izquierdo, dependiendo de dónde haya estado el cálculo, se irradia hacia la pelvis, y en el hombre va a doler hasta el testículo y en la mujer hasta el labio mayor, asociado a náuseas y vómitos. El diagnóstico es con ecografía o con una tomografía sin contraste. Y bueno, esta es la foto de un riñón que se abrió en corte mariposa, pero ahora lo vemos con su cara interna, corteza renal, médula renal, ¿sí?
Acá tenemos el cálculo hermoso impactado. Estos son ectasias caliciales, es decir, dilataciones de los cálices, con infección sobreimpuesta. Todo esto son abscesos. Y acá vemos un cálculo coraliforme que adopta la forma de los cálculos menores. Bueno, estas son las enfermedades de los vasos sanguíneos. Bueno, la verdad que tienen que tener 2 o 3 conceptos sobre esto. Hay 2 tipos, la nefroesclerosis y la hipertensión maligna. ¿Vamos bien con todo lo de la litiasis? ¿Quedamos bien? Pues no les hice ninguna pregunta. Muy egoísta de mi parte. Perfecto. Pasamos al último tema de hoy, que son las enfermedades que afectan los vasos sanguíneos. El libro divide la nefroesclerosis y la hipertensión maligna. La nefroesclerosis se ve en pacientes con hipertensión arterial crónica, maltratada, pacientes diabéticos no controlados y con la propia vejez. ¿Sí? Se caracteriza por una arteriosclerosis hialina y, como dijimos, como ocluye la luz por la obstrucción, por el incremento de la pared arterial, termina ocluyendo la luz, empieza a ser una isquemia crónica y progresiva que de a poco deteriora la función renal porque va fibrosando el parénquima renal. La hipertensión arterial maligna es una hipertensión arterial grave, ¿sí? Con una sistólica mayor a 200 y una diastólica mayor a 120, que se va a manifestar a nivel renal con una arteriosclerosis hiperplásica, y vamos a ver a nivel del tejido una isquemia aguda, probablemente necrosis coagulativa y necrosis fibrinoide, ¿sí? Que la necrosis fibrinoide era característico de la necrosis de los vasos sanguíneos. Esta es una arteriosclerosis hialina que ya la vimos en la diabetes, pero bueno, aumento del grosor de la pared arterial, hialino porque se da por depósitos de proteínas y disminución de la luz de la arteria, lo mismo acá. Y esta es una arteriosclerosis hiperplásica, vienen catáfilas de cebolla, donde proliferan las células musculares lisas, ocluyen la luz y producen isquemia. Podría haber puesto una foto de una necrosis fibrinoide, la verdad que se me pasó. Pero bueno, miren el infiltrado acá inflamatorio crónico y estos glomérulos. Bueno, fin. Esto sería todo lo de la clase 1 de patología renal. Yo sé que es súper mega tedioso, pero ¿se entendió? ¿A alguno le gustó renal? ¿A alguno capaz de se hace nefrólogo? A mí la verdad que en 4º año, cuando tuve nefrología, me encantó. La doctora Benítez hizo que a mí me guste esto. Y nada, es súper mega interesante. Si les gusta la clínica, la nefrología es tremendo. Ninguna duda. Un crack, entonces. Rodrigo, yo no de la clase, vos en el mensaje que mandaste creo que pusiste que el jueves damos la segunda parte. ¿Es el jueves o Sí. el lunes que viene? ¿Cómo, perdón? ¿El jueves? Yo en el cronograma tengo anotado que es el lunes que viene la segunda de riñón. ¿Cambiaron los horarios? ¿Y el jueves qué sería? Creo que con la Saroni dábamos cavidad oral, creo. No, no, el jueves es conmigo la segunda parte de riñón, que vamos a ver neoplasias renales y vamos a ver neoplasias de la vía urinaria, que si no me equivoco, en neoplasias de la vía urinaria está en el capítulo de patología testicular o del genital masculino. Así que para que le peguen un vistazo. Y el lunes les doy yo también cavidad oral, así que vamos a tener 3 clases seguidas juntos. Eh, y bueno, la que viene es más corta, más tranqui. Así que bueno, ¿alguna Gracias. duda? ¿Estamos bien? Bueno, si no hay más nada, son libres.